El día de mi cumpleaños, la suegra de mi hija le entregó un uniforme de sirvienta y mi yerno soltó una carcajada. Perfecto. Esto le va a hacer falta en la casa. Las manos de Zaira temblaron. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Ese fue el instante en que supe que la noche no iba a terminar como ellos pensaban. Me llamo Maribel Thorne. Tengo 66 años. El restaurante lo había elegido Rafael, o eso juraba Zaira. Una cena familiar. Lo llamó, aunque desde que entró la vi tensa como alambre de púas. Los hombros encogidos, la sonrisa forzada, la mirada que cada 2 por 3 se le iba a doña Elvira como buscando permiso para respirar. Doña Elvira estaba sentada enfrente, tiesa como estatua de iglesia, con un collar de perlas que parecía pesar más que sus prejuicios. Trajo un solo regalo, uno nada más, y lo puso en medio de la mesa como si fuera hostia consagrada. Cuando quitaron los platos del postre, empujó la caja hacia Zaira con un aspaviento de reina. «Ábrelo, mi reina». Los dedos de Zaira temblaban contra el listón. Yo sentí que se me revolvía algo amargo en el pecho, ese mismo sabor que conocí hace años cuando confundían la bondad con pendejez. Levantó la tapa. El silencio se tragó la mesa entera. Dentro había un uniforme de sirvienta azul marino, planchado con una maldad que olía a almidón. Arriba, doblado, un delantal blanco. El nombre Zaira, bordado en el pecho con una letra demasiado alegre para lo que significaba. La sonrisa de doña Elvira se afiló como navaja. Toda buena esposa debe verse presentable mientras hace el quehacer. Rafael soltó una risa baja, satisfecha. Perfecto. Esto le va a servir en la casa. Mi hija se quedó helada. La respiración se le cortó y las lágrimas le rodaron por las mejillas. Intentó sonreír, intentó hacer como que era broma, pero el dolor fue más rápido, más crudo. Ahí fue cuando me paré. No grité, no armé un escándalo, solo metí la mano al bolso. Puse una cajita de terciopelo azul sobre la mesa y la deslicé hacia Zaira. Mi amor, le dije bajito, ahora abre el mío. La sonrisita de doña Elvira se le cayó de golpe. Rafael se enderezó, confundido. Zaira me miró como si buscara oxígeno. Abrió la tapa. Sus caras cambiaron antes de que ella llegara a la primera hoja, y ahí empezó todo a moverse. Calladito pero sin vuelta atrás, hacia la vida que mi hija iba a tener que elegir de una vez por todas. Zaira levantó la cabeza, todavía con las pestañas llenas de lágrimas. «Mamá, ¿qué es esto?». Puse mi mano encima de la suya, firme, segura, lista para decirle la verdad que ella ni sabía que necesitaba. Y lista para volver, después de años, a ser la mujer que un día fui. Zaira no dejaba de mirar los papeles como si estuvieran escritos en chino. Veía cómo movía los labios siguiendo cada renglón. Antes de que pudiera hablar otra vez, se acercó el mesero. Pero con solo vernos, la cara dio media vuelta sin decir ni pío. Rafael le lanzó una mirada de fastidio y luego me apuntó con la misma cara de mala leche. «¿Qué es esto?». «Maribel», no contesté, todavía no, porque la verdad que traía esa caja no empezó esa noche. Empezó hace décadas. Perdí a mi esposo cuando tenía 27 años. Un tráiler, un tramo de hielo negro en la carretera a Querétaro. Y de pronto me quedé sola con una niña chiquita y una renta que no sabía cómo pagar. En esa época Zaira se colgaba de mi pierna cada vez que intentaba salir a trabajar. «Mamá, no te vayas», me susurraba. «Tengo que irme, mi vida». Necesitamos las horas. Esos años me forjaron noches limpiando mesas en un restaurante de carretera. Mañanas acomodando estantes en una tiendita de la colonia Narvarte. Tardes llevando a Zaira a la biblioteca pública porque era el único lugar calientito y gratis. Nos mudamos 3 veces en esos primeros años. Cada departamento más chico, cada invierno más duro. Mi mamá venía de visita y me soltaba sus advertencias que yo no quería oír. La mujer que depende de un hombre lo pierde todo el día que él decide que ya no sirve. Ella lo sabía por experiencia. Mi papá controlaba todas las cuentas,
las llaves, hasta las amistades que le permitía tener. La vi achicarse año con año hasta quedar convertida en un susurro. Por eso, cuando nació Zaira, le hice una promesa en silencio mientras la tenía en brazos. Ella nunca iba a estar atrapada como mi madre. Ella iba a pararse derecha aunque el mundo quisiera doblarla. Zaira por fin levantó la mirada en la mesa, con la voz temblorosa. Mamá, ¿por qué hiciste todo esto? Le cubrí la mano con suavidad, porque aprendí desde muy joven qué pasa cuando una mujer no tiene un lugar propio. Y esa noche necesitaba que entendiera que nunca más iba a estar sin uno. Zaira tenía los papeles en el regazo, todavía temblando. Rafael se recargó en la silla como si la mesa fuera suya. Esto es ridículo, dijo. Mi familia ya nos mantiene. No necesitamos esta payasada. Esa voz me llevó de golpe al pasado, al momento exacto en que empezaron a verse las primeras rajaduras. Zaira conoció a Rafael en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Llegó un día a la casa brillando. Es inteligente, mamá, y chistoso, y me escucha. Yo quise creerle. De verdad quise. Lo conocí 2 semanas después. Me estrechó la mano fuerte, demasiado fuerte, mientras sus ojos escaneaban mi suéter de segunda mano. Bonito departamento, dijo, mirando mi casita rentada en Tlaquepaque como si fuera motel de paso. Zaira saltó rápido. Mamá trabajó 2 turnos por años. Rafael la cortó con una risita. Pues todos trabajamos duro. Mi mamá dice que la gente exagera. Doña Elvira apareció al mes siguiente, sin avisar, entrando al departamento como si esperara aplausos. Miró mis tazas disparejas. Ay, dijo, no sabía que tú misma decorabas. Zaira se sonrojó. A mamá le gusta lo sencillo. Doña Elvira sonrió con tirantez. Claro, cada quien tiene sus estándares. Rafael se rió con ella, como si compartieran un chiste privado. Cuando se fueron, Zaira me abrazó. Solo están adaptándose, mamá. Son personalidades distintas. No significa nada. Le tomé la cara. Mi amor, la gente te enseña quién es desde el principio. Ella se soltó despacio. Por favor, no los juzgues todavía. Rafael es lo mejor que me ha pasado, pero cada visita traía otro comentario. Zaira debería vestirse más formal. Habla muy bajito. ¿Qué suerte tuvo alguien como Rafael de encontrarla? La veía encogerse poquito a poco. De vuelta en la mesa del cumpleaños, Rafael señaló los documentos con el dedo. Dile, Zaira. En nuestra familia no se esconden cosas. Zaira apretó los labios igual que cuando lo defendía meses atrás. Pero esta vez no dijo ni una palabra. Rafael seguía mirando los papeles como si fueran a cambiar de orden solos. Doña Elvira tenía los ojos filosos, calculadores. Zaira se quedó callada, agarrando los bordes de la caja como si fuera lo único firme en el mundo. Recordé el día que empecé todo esto. Fue hace 2 años. Estaba sentada en la mesa de la cocina de mi hermana Lorena en Zapopan, viéndola doblar ropa en bolsas de plástico. Llevaba 22 años casada. Su marido se largó y la dejó sin nada. Ni casa, ni cuenta de banco, ni siquiera el coche en que llevaba a sus hijos. Todo esta burgués da su nombre, me dijo entre sollozos. Y tiene razón. No tengo a dónde ir. Le tomé las manos temblorosas. Quédate conmigo. Se rió rota. Tu departamento apenas te cabe a ti. Esa noche llegué a mi casa y me quedé mirando el espejo un rato largo. Vi a mi madre en mis propios ojos, cansados otra mujer que lo perdió todo por confiar en el hombre equivocado. Al día siguiente, busqué un despacho jurídico chiquito en el centro de Guadalajara. El abogado, un señor tranquilo que se llamaba don Héctor, me escuchó con calma. ¿Entonces quiere usted una propiedad a nombre exclusivo de su hija? Sí. ¿Y con cláusulas que impidan que un futuro esposo pueda reclamarla? Sí, asintió despacio. Entonces armamos el plan. Trabajé turnos extras, vendí muebles, vendí las perlas que me dejó mi mamá, comí sopa de lata meses enteros. Cada peso fue para un solo propósito: darle a Zaira
un lugar que nadie le pudiera quitar. De vuelta en la mesa del cumpleaños, Rafael por fin habló. Entonces lo planeaste a nuestras espaldas. Lo miré sin parpadear. Lo planeé mucho antes de que tú entraras en su vida. A Zaira se le cortó la respiración. Todavía no sabía cuánto había sacrificado yo. Todavía no. Zaira tenía la mirada clavada en los papeles, pero le temblaban las manos. Rafael se acercó más, bajando la voz lo justo para que los dos oyéramos. Deberías haberme dicho que tu madre andaba haciendo cosas a mis espaldas, contesté antes de que Zaira pudiera abrir la boca. Ella no sabía. Yo me encargué de que no supiera. Zaira tragó saliva con dificultad, y la forma en que se le tensaron los hombros me llevó directo a los meses después de la boda. Los meses en que la vi alejarse cada vez más. Empezó por cosas pequeñas. Una llamada sin contestar, una visita cancelada, una excusa rápida. Rafael y yo ya tenemos planes, mamá. Luego nos vemos. Mamá, no puedo quedarme mucho. Doña Elvira necesita que le ayude a ordenar el comedor. Lo decía como si fuera lo más normal del mundo, como si no oliera raro. Cuando venía, se veía más flaca, más callada. Recuerdo una tarde en especial. Estaba sentada en la barra de mi cocina, dándole vueltas al anillo de casada. Rafael quiere que juntemos las cuentas, dijo. Dice que los matrimonios no deben esconderse dinero. Es tu decisión, le contesté, pero asegúrate de saber a dónde va a parar. Dudó. Ya movió mis ahorros. Dice que es más fácil si todo está junto. Se me hizo un nudo en el pecho. 2 semanas después, llegó con un suéter beige que le apagaba la cara. Ella que siempre amaba los rojos, las flores, todo lo que tuviera vida. ¿Por qué te vestiste así?, le pregunté. Sonrió chiquito. Rafael dice que los colores fuertes se ven infantiles. Doña Elvira opina lo mismo. La miré fijo. ¿Y tú qué opinas? La sonrisa se le cayó. Así es más fácil. Los cambios seguían apilándose. Rafael empezó a escribirle cada rato cuando estaba conmigo. ¿Dónde estás? ¿Cuánto te falta? Mándame foto. Una tarde el celular le vibró 5 veces mientras cortaba manzana para el té. Le temblaban las manos cada vez que lo tomaba. Zaira, le dije suave. Eso no es normal. Bajó la mirada. Solo quiere saber que estoy bien. Para finales de otoño venía cada vez menos. Algunas noches me quedaba sola mirando la silla vacía donde siempre se sentaba. En la mesa del cumpleaños, mientras apretaba esos documentos, vi todos esos meses en sus dedos temblorosos. La niña que crié se estaba desvaneciendo, centímetro a centímetro, y ni siquiera se daba cuenta de qué tan lejos había llegado. Rafael seguía mascullando por lo bajo, pero la rabia que le salía solo me recordaba por qué había hecho todo esto mucho antes de esta noche. La casa se hizo realidad una mañana martes de lluvia en Guadalajara. Estaba otra vez frente a don Héctor, firmando hoja tras hoja. Me miraba con cuidado, asegurándose de que entendiera cada línea. Está segura de querer la escritura solo a nombre de su hija, sí, y la cláusula protectora, la que impide que cualquier esposo reclame derechos. Déjela exactamente como hablamos. Golpeó el bolígrafo pensativo. Casi nadie planea tan lejos. Yo aprendí lo que cuesta no planear. Mi voz salió más firme de lo que me sentía. Asintió y me pasó el último documento. Cuando firmé, me cayó encima una calma rara. No era rica. Y esa casita de 2 recámaras en la colonia Providencia no era gran cosa, pisos que crujen, cocina pequeña, patio trasero más lodo que pasto, pero era segura, y era de ella. Al día siguiente fui a verla con las llaves en la bolsa. La corredora. Una muchacha de ojos buenos, me las entregó con cuidado. Es una casa sólida, dijo. Perfecta para quien quiere empezar de nuevo. No le expliqué nada. Solo pasé los dedos por la baranda de madera, imaginando a Zaira respirando sin miedo dentro de esas paredes. Al volver a casa, abrí la cajita de terciopelo azul que había comprado meses antes. Adentro puse la escritura, los documentos de protección y una llave de repuesto atada con listón. Cerré la tapa despacio. Todavía no.
Me dije, todavía no está lista. Pero mientras más se alejaba Zaira, más sentía esa caja como un salvavidas esperando el momento exacto. Una noche, después de que cancelara otra visita, tuve la cajita en el regazo. La pantalla del celular se encendió con su mensaje. Mamá, perdón, no puedo salir esta noche. Rafael quiere que esté en casa. Le susurré al cuarto vacío. Tú tienes casa, solo que todavía no lo sabes. En la cena de cumpleaños, cuando Rafael levantó la barbilla como si mi hija fuera de su propiedad, supe que el momento había llegado por fin. La caja que había cuidado tanto tiempo estaba lista para abrirse, y la vida de Zaira estaba a punto de cambiar. Las lágrimas de Zaira seguían cayendo cuando empujé la cajita de terciopelo azul hacia ella. La risa de Rafael ya se le había muerto, reemplazada por un gesto duro que no podía disimular. Zaira, no toques eso, saltó doña Elvira. Tu madre está armando un espectáculo. Mantuve la voz tranquila. Ella decide sola. Los dedos de Zaira flotaron sobre la tapa. Rafael se inclinó, mandíbula apretada. La estás avergonzando. Maribel, guárdalo. No lo hice, ni me moví. Solo le asentí a mi hija. Ábrelo, mi amor. Abrió la caja. En cuanto vio los documentos, Rafael se quedó de hielo. Doña Elvira parpadeó 2 veces y se acercó, incrédula. ¿Qué? ¿Qué es esto? Zaira levantó la escritura con manos temblorosas. Apenas le salió la voz. Aquí está mi nombre. Sí, dije bajito. Esa casa es tuya. Rafael le arrebató una hoja. Cláusula restrictiva, Maribel. No me jodas. Esto impide que los esposos, impide que le quiten algo que no es de ellos. Dije, sus ojos se clavaron en mí. Lo planeaste a mis espaldas. Lo planeé antes de que tú existieras en su vida. Doña Elvira empujó la silla tan fuerte que raspó el piso. No tenías ningún derecho de meterte así en nuestra familia. Su familia, dije. Tranquila, le regaló a mi hija un uniforme de sirvienta en mi cumpleaños. Zaira soltó un sollozo quedito. Mamá, yo no sabía nada de esto. Lo sé, le susurré. Rafael le devolvió los papeles de un empujón. Tú no te mueves de ningún lado. Nos quedamos donde estamos. Y no vas a salir corriendo con tu mamá cada vez que te manipule. Zaira se encogió cuando dijo, manipule. Me incliné hacia ella, mirándola solo a ella, no a él. Zaira, no tienes que decidir nada ahora. Solo quiero que sepas que tienes un lugar. Doña Elvira cortó filoso. Ella ya tiene lugar con su esposo. Algo se rompió dentro de Zaira. Su voz salió chiquita, temblorosa. Mamá, ¿puedo ir a casa esta noche, solo esta noche? La cabeza de Rafael giró como resorte. De ninguna manera. Ella por fin sacó la mano de entre las de él. Yo me puse de pie y le tendí la mía firme, sin miedo. Zaira se levantó. No miró ni a Rafael ni a su suegra. Solo recogió los papeles, apretó la llave en el puño y se vino a mi lado. Y cuando salimos juntas de ese restaurante, supe que ese era el principio de la vida que le habían negado por demasiado tiempo. Zaira se mudó a la casa de Providencia esa misma noche. No empacó nada, solo abrazó la escritura y la llave como si fueran las primeras cosas realmente suyas en meses. Preparé té mientras ella se sentaba en mi mesa, mirando el celular que no paraba de vibrar. El primer mensaje fue de Rafael. Me humillaste. Regresa ya. Luego otro. Si te vas, destruyes este matrimonio. Y minutos después, perdón. No quise decirlo. Podemos arreglarlo. Solo habla conmigo. Zaira se encogía cada vez que aparecía su nombre. Mamá, no va a parar. Susurró. Bloquéalo por esta noche. No puedo. Se pone peor. Como si lo hubiera invocado. Volvió a sonar. Como no contestó, me llamó a mí. Pásamela. Ladró en cuanto contesté. La estás envenenando en mi contra. No le seguí el juego. Zaira está a salvo. Eso es todo lo que necesitas saber. Están cometiendo un error. La voz se le quebró entre rabia y miedo. Es mi esposa. Esta noche no dije y colgué. A la mañana siguiente,
Doña Elvira se plantó en mi puerta. Mi buenos días entró como Pedro por su casa y se paró en medio de la sala. Esto es innecesario, dijo cortante. Han hecho una tormenta en un vaso de agua. Zaira salió del pasillo con los ojos hinchados de tanto llorar. Doña Elvira se ablandó de golpe. Mi reina, tu marido está destrozado. Ven a casa, lo arreglamos en familia. La voz de Zaira apenas salió. No me siento segura. Doña Elvira parpadeó y se le endureció la cara. Estás exagerando. Me metí en medio. La conversación terminó. Esa misma tarde llevé a Zaira al despacho de don Héctor. Nos explicó los pasos de la separación con calma, sin presionarla. Zaira escuchaba apretando el bolígrafo hasta que se le pusieron blancos los nudillos. Cuando le pasó el primer juego de papeles, dudó solo una vez. Mamá. Quédate conmigo, susurró. Aquí estoy. Firmó su nombre. Todavía no era fuerza, pero era el primer paso para encontrarla. Y cuando salimos del despacho, la vida a la que se había aferrado se había roto del todo, pero por fin estaba abierta para la primavera. La casa de Providencia ya no se sentía como refugio, se sentía como de Zaira. La primera vez que vi sus pinceles regados otra vez sobre la mesa del comedor, supe que algo dentro de ella por fin se había soltado. Se me había olvidado que me gustaba esto, dijo, metiendo el pincel en pintura azul. Rafael siempre decía que era perder el tiempo. Me senté junto a ella. Para mí parece alegría. Sonrió. Sonrió de verdad. Por primera vez en meses. Sus días se llenaron rápido. Terapia 2 veces por semana. Un trabajo nuevo en una clínica cerca del Hospital Civil, donde la jefa le dijo el primer día: «Qué bueno que estás aquí». Llegaba muerta de cansancio pero orgullosa, y todas las noches me llamaba para contarme algo chiquito y bueno. Mientras tanto, las llamadas de Rafael fueron espaciándose. Su coraje se quemó muy rápido. Con el tiempo nos llegó el chisme, lo reportaron en el trabajo por gritarle a un compañero. Y hasta su propia familia ya esquivaba el tema del matrimonio. Doña Elvira le mandó un último mensaje larguísimo a Zaira, echándome la culpa a mí, luego a ella, luego a los de afuera por arruinarlo todo. Zaira lo leyó una vez, soltó el aire despacio y lo borró. Nunca escuchó, murmuró. Nunca quiso, le dije. Una tarde llegó con 2 tazas de té y se sentó junto a mí en el sillón. Mamá dijo suave: «Yo creía que quedarse era ser fuerte. Ahora sé que irse me costó mucho más». Le apreté la mano. «Tú no te fuiste. Te elegiste a ti misma». Se le iluminaron los ojos. Esta vez sin lágrimas, con claridad. No fue la casa. ¿Verdad?, susurró. Fue saber que ya no estaba atrapada. Asentí. La libertad empieza por saber que tienes una puerta, aunque todavía no la abras. Apoyó la cabeza en mi hombro. Calientita, tranquila. La niña que crié estaba regresando a sí misma. Respiro a respiro. Y mientras estábamos ahí sentadas, el silencio se sentía lleno. Por primera vez, lleno de posibilidades. Si quieres más historias así, no olvides darle like, comentar y suscribirte.